¿Qué tal? Hacemos conexión nuevamente, otro capítulo más desde la guarida de los traficantes de cultura para las pantallas de Radio Touch TV y sus 7 plataformas, para Mundo Películas y del Libro Show en Facebook, además del canal Goza TV, a través de la cable operadora Mundo Pacífico, para hoy hablar precisamente de literatura, para honrar las buenas historias. Y ante las buenas historias, yo creo que es preciso hablar ya con un habitual, con un amigo de la casa. Estamos en contacto a través de Zoom con Felipe Reyes, autor del libro de ensayos Un reflejo del agua movido por el viento, Encuentros y desencuentros literarios, editado por Lumen, y también editor a cargo de la edición del libro Roberto Arlt, La química de los acontecimientos, crónicas y columnas desde Chile, editado por La Pollera. Felipe, bienvenido. Nuevamente, gracias por aceptar reunirnos para querer conversar de buenas historias, porque ambos libros traen tremendas y muy entretenidas buenas historias. Humberto, hola, gracias por la invitación nuevamente. Eh, y sí, los libros tienen, bueno, el de Roberto Art, La química de los acontecimientos, claro, eso es solo Roberto Art, digamos, es su paso por Chile. A diferencia del otro que contiene varias historias, son, no sé, 17 o 18 textos creo, no recuerdo el número exactamente. Eh, y ahí también viene Roberto Art, ¿no? Es como una especie de, de adelanto, yo creo, de alguna forma, porque Un reflejo en el agua apareció el año pasado y el de Art, la química del acontecimiento, es de este año, entonces viene como una especie de adelanto de la historia, desarrollada obviamente de otra forma en la química, ¿no? Pero hay un adelanto ahí del libro que apareció este año. Cuando te hice la invitación a través de Instagram, y aquí yo te voy a citar, porque yo quería hablar de ambos libros, y a razón de Un reflejo en el agua movido por el viento, tú pones Un reflejo es un libro que quiero mucho. ¿Por qué? Bueno, en realidad todos los libros, pero es un libro que en el fondo tiene que ver con el ejercicio de leer, con la fascinación de leer, ¿no? Con eso tan solitario y tan personal que uno va armando a su gusto, a su pinta, ¿no? Sus lecturas, esa cadena que genera la lectura. Entonces tiene que ver con eso, yo creo, porque es un libro de lecturas con autores que lo he pasado muy bien leyéndolos, que me gusta mucho su obra y he leído también sobre su vida. Entonces tiene que ver con eso, con un libro de lecturas, de alguna forma. Nace de ahí, digamos, a diferencia de textos de otra naturaleza. Y quiero irme, zambullirme primero en este libro, porque si bien aquí encontramos datos como datos al margen o datos mínimos para cualquier otro estudioso, para cualquier otro literato, que no están contenidos en esos libros, pero sí están contenidos acá. Son historias más bien cotidianas de personajes geniales. Y aquí yo quiero, obviamente, comenzar con la primera historia, que es El error de principiante, que es este partido de Rayuela entre Neruda con De Roca versus Manuel Rojas y González Vera. Claro, lo que pasa es que curiosamente ahí Neruda y de Roca, esa historia, era un pretexto para hablar de la que realmente me interesaba, que era la de Manuel Rojas y González Vera. La que realmente me interesaba era esa, la historia de Neruda con De Roca, claro, de alguna manera era un disparador para la otra historia, que era la otra pareja de contendiente en este duelo de Rayuela. Pero esa era la historia que más me interesaba, de la amistad de Manuel Rojas y González Vera. Entonces, claro, parte y termina de alguna manera con el hecho de la competencia de Rayuela. Eh, pero me interesaba, claro, el otro vínculo que yo creo que da para escribir mucho más de lo que está ahí, que es un texto más breve, digamos, pero ahí siento yo
harto todavía que escarbar en ese vínculo, que han aparecido cosas en algún momento, como el libro Letras Anarquistas, por ejemplo, que salió hace algunos años, que reunía sus colaboraciones en la prensa de los años 20 en adelante. Pero eso, esa es la primera historia del libro. ¿Y cómo nace la idea de un libro como este? Bueno, aquí yo tengo dos preguntas. ¿Cómo nace la idea y cómo es el trabajo de recopilación o curatoría de cada una de las historias? Lo que pasa es que yo partía de muchas veces de un dato que en la biografía oficial o en la crónica en general, digamos, sobre estos autores retratados, a veces son dos líneas solamente, ¿no? O sea, son algún hecho, algún momento en particular que aparece referido, digamos, con dos o tres líneas. Y a partir de eso yo me colgaba de ahí y empezaba a juntarlo con su obra también, ¿no? Con lo que estaban escribiendo en ese momento, con lo que publicaron inmediatamente después de ese momento. Hacer una relación ahí entre lo que los autores escribían y lo que vivían en ese momento, ¿no? De encuentro, que es el eje del libro. Pero ese era partía de eso, partía de dos o tres líneas a veces, de hechos solamente mencionados muchas veces, y a partir de ahí empezar a buscar, o empiezan a aparecer también en la lectura otras referencias para poder armar ese cuadro, digamos, donde también hay pasajes a veces que no alteran el hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, no, si Borges se junta con Lowell, se reúnen en Buenos Aires, de acuerdo, ese hecho sucedió, claro, quizá no sé qué luz había o cómo, no sé, o qué tomaron, digamos, ese tipo de cosas, de elementos que no alteran en el fondo el hecho fundamental, pueden ser o dejan espacio a la ficción, ¿no? Te permite ficcionar ese tipo de elementos que no van a alterar el gran hecho. Pero la idea también era tratar a estos personajes, a estos escritores como, también como personajes de cuento, ¿no? Como de alguna manera mi fantasía era contarlo también como pequeños cuentos, ¿no? Donde fueran personajes, claro, viviendo una situación particular, donde tampoco era necesario construir una biografía completa de esos personajes, ¿no? Sino que el hecho, el momento, ese momento determinante es el que me interesaba, ¿no? Es como una foto, como un zoom, digamos, a un momento. ¿Cómo? Y ahí es la construcción, porque una cosa ya es hacer el ensayo, otra cosa es hacer la crónica, y otra cosa es que por lo menos yo lo he visto no hace tanto tiempo, que es este ensayo mezcla ficción, que es un producto extraño, pero que se lee muy atractivo. ¿Cómo es esa combinación en tu caso? ¿Cómo fue trabajar esos géneros y combinarlos en cualquiera de los textos contenidos en este libro? Claro, o sea, lo que tú dices es un poco fundamental en mi motivación, eh, que tiene que ver con eso, con un híbrido, ¿no? Como con una mezcla, una ensalada de muchas cosas, ¿no? Porque la parte ensayística en ese sentido está puesta más al momento de hablar sobre la obra, ¿no? De proponer una lectura sobre la obra de estos autores, pero también está lo que es más crónica literaria también, ¿no? De algún contexto cultural, de alguna escena cultural, de algún momento. Entonces, claro, hay un híbrido ahí y también el espacio que hablábamos antes para la ficción. Entonces, eso era lo que me interesaba. Finalmente todo esto es como uno va aprendiendo a medida que va haciendo, siento yo, ¿no? Como un constante aprendizaje. Entonces, eso era lo que me parecía entretenido, como a partir también de, claro, cosas que uno ha leído que funcionan muy bien en esa forma de armar, de estructurar los textos. Entonces, eso era precisamente lo que me interesaba, ¿no? Como esa mezcla, esa híbrido de distintos registros, ponerlos ahí a ver si, cómo salía eso en realidad. Es interesante, quiero irme a una de las historias que es el trago que compartió Poli Delano con Juan Rulfo, pero la construcción del personaje de Juan Rulfo, porque Juan Rulfo aparentemente y de la lectura, él ama el silencio.
y le carga es como si tú en estos momentos estás haciendo cualquier cosa y yo te vengo a interrumpir, es como, ah, qué lata. Se siente Sí. eso, pero son joyitas de que de alguna forma Juan Rulfo ama el silencio, que no le estén hablando en la oreja cada rato, como diciendo, oh, que eres muy bueno, sí, es como, eso ya lo sé. Claro, hay registro de eso, de esa como... eh, mira, por ejemplo, en el de Rulfo, retomando un poco esta respuesta, eh, en el de Rulfo, por ejemplo, yo cito hasta una entrevista que está en YouTube, que me gusta mucho y que por eso la pongo en el texto, que es una entrevista que él está en la televisión española, en el principio de los 80. Y entonces, claro, también he hecho mano a eso, no solamente a los libros, sino que las entrevistas, material de prensa, entrevistas de YouTube, o sea, en el fondo como que todo sirve. Y con el tema del silencio, claro, porque también ahí está cruzado por su silencio literario. Entonces, después de que Rulfo decide no publicar nada más, entonces también era un juego con eso, ¿no? Pero por otra parte, él también decía que él sentía que era no era necesario tener que estar siempre diciendo algo, ¿no? Siempre tener que estar hablando, especulando, decía Rulfo, ¿no? Sobre las cosas. Entonces, por eso está el tema del silencio, ¿no? Esa mezcla entre, bueno, lo que era él en realidad y también su silencio literario, que va unido, siento yo, de alguna forma. ¿Cómo fue el trabajo de recopilación de datos? ¿Cuánto tiempo te llevó construir un reflejo en el agua movido por el viento? Y para quienes somos poco dado a leer clásicos, ¿por qué el título? El título es el título de uno de los textos, Ujú. y ahí con, eh, quedó seleccionado, digamos, lo conversamos con Vicente Undurraga, el editor del libro en Lumen, y ese es el que más nos pareció apropiado, y es el título, es una frase del texto de los escritores cubanos Lezama Lima y Virgilio Piñera. Ujú. Y quedó como título del texto y terminó siendo el título del libro también. Y este conflicto, ahora que tocas a Virgilio Piñera y a Lezama Lima, este conflicto a piedrazos de en plena noche en La Habana, hay toques en muchos de los textos que lo hacen muy gracioso. Tienen momentos que rayan lo absurdo, como esta pelea a piedrazos de estos escritores cubanos. Sí, hay un par de escritores cubanos que hablan de eso, ¿no? Que dejaron testimonio de esa pelea. Eh, sí, sobre el tema de lanzarle unas piedritas y todo eso como intento de, de irse a las manos que al final no prosperó. Y ahí yo lo junto, claro, con la ida de Virgilio Piñera, que es una historia que también me gusta muchísimo, que es Virgilio Piñera en Argentina y su trabajo allá. Entonces, en el fondo, también está, contar lo de Lezama y Virgilio me servía también para meter esa otra historia, ¿no? Que es con otro escritor que me gusta, que es Gombrowicz en Argentina, ¿no? Que, Siendo su traductor. empieza, claro, a trabajar con Virgilio Piñera. Entonces, en el fondo yo creo que lo primario, cómo lo fui armando, que era tu pregunta, cómo se fue armando, cómo fue recopilando, a lo largo del tiempo, la verdad, porque hay unos textos que tenían varios años, un par de años, que habían sido armados durante la lectura, en el camino, otros aparecieron después. La verdad es que un libro que se fue haciendo a lo largo del tiempo. No tengo como un lapso así determinado de tiempo. Eh, Porque algunos los escribí ahora último y otros estaban. Algunos los modifiqué, en algunos fui leyendo otras cosas que les fui agregando. Entonces fue bien como, a veces
a veces un libro, claro, como que puede ser un trabajo que se arrastra de harto tiempo, aparece en un momento, pero a veces viene como uno dándolo vuelta, poniéndole, no sé, agregándole, quitándole cosas, pero fue el caso de este libro, digamos, que me tomó, pero no como un propósito del libro, yo no lo tenía así, como que se armó, cuando tenía un número ya considerable, pensé que funcionaba o que podía operar como con un eje que fueran los encuentros, pero fue un poco esos episodios que fui, y otros que quedaron afuera, otras historias que no están ahí, digamos, que también son de otros autores, tanto chilenos como extranjeros. Quiero irme también a la historia de a dos historias precisas y donde los protagonistas son personajes que han rondado por lo menos la obra que has hecho en algunos casos como escritor y también como editor. Uno que es Rodolfo Walsh y el otro es Roberto Arlt, al que vamos a hablar en unos minutos más, pero quiero irme primero y como yo quiero, como lo titulé en el review que hice para mis redes sociales, que es la increíble curiosidad de Rodolfo Walsh, que encendió las alarmas ante un inminente ataque gringo a la Cuba castrista y revolucionaria. Esa historia creo que es una de mis favoritas porque es un policía, es un policial. En mi cabeza yo ya vi esa serie de Netflix. Pero tú dices claro, la historia de Walsh y, Cómo llegan estos y mensajes como encriptados y que no, interceptando, claro, que y que, y interceptó la, que la muchos no le comunicación. dieron importancia, excepto Walsh, como, a ver, y de pronto, wow, nos van a atacar. Lo que pasa es que Walsh, él comienza como escritor de policial, del género policial, y como traductor también de obras policiales del inglés. Entonces tenía una cultura de literatura policial importante, y en esa afición, en ese gusto, eh, tenía manuales de criptografía, manuales para descifrar estos mensajes en clave, como del policial antiguo, novelas de espía, y aprendió él, a partir de estos manuales, aprendió a descifrar mensajes y es lo que puso en práctica en Cuba, o sea, como con estos mensajes que llegaron por rebote, un poco por equivocación, y él se llevó porque él trabajaba en la empresa, en la agencia de noticias que era Prensa Latina, esta agencia de información que hace el régimen de Castro inmediatamente después de instalarse en el poder, hacen esta agencia de noticias, que era dirigida por otro argentino además. Eh, y se llevó este trabajo a la casa, estos cables, estos mensajes, y empezó a practicar y a descifrar. Y llegó a ese mensaje, claro, que se estaba preparando la invasión de Bahía Cochino. Y efectivamente era así. Entonces eso le permitió a los cubanos prepararse, ¿no? Prepararse para la invasión, abortar la invasión y estar alerta también con gente infiltrada y todo eso. Que el propio Walsh también pasó información como disfrazado de un vendedor de Biblia, Ujú. de origen irlandés también. Así que, claro, es una historia muy interesante esa que ahí en el libro aparece mencionada, claro, se dice muy brevemente, pero... Y en el otro libro de Rodolfo Walsh, o en el otro libro que hice sobre Rodolfo Walsh, eh, claro, también se menciona, pero como el tema era él en Chile, ese era como el eje y de lo que habla el texto que abre el libro. Pero es una historia muy interesante la de Walsh en Cuba. Sería muy entretenido contar ese paso por Cuba. Mencionas que quedó mucha historia afuera, mucha historia, posiblemente, quizás a lo mejor en un segundo volumen de Un reflejo en el agua, no quizás con el mismo nombre, pero otro libro, una segunda parte, atento Penguin, si a lo mejor nos va a No estar viendo. sé, no, de verdad que ni siquiera lo he pensado. No, yo soy, no sé, como que me gusta eh,
en lo que he hecho ha sido entretenido precisamente porque ha sido probar cosas y armar antología o reunir textos o escribir un par de novelas o, no sé, recopilar lo de Violeta Parra. Entonces, la verdad es que voy probando cosas que me parecen eh, interesantes, divertidas. No, la verdad es que nunca lo he pensado como una segunda parte. Y, Quizá ujú. lo que me gustaría hacer, ahora que lo pienso, quizá me gustaría hacer eh, algo de música. Eso me gustaría mucho hacer, con músicos quizá. Ahí serían, me parece entretenido solo de pensarlo me parece entretenido. Y ya que menciona, ya vamos con Roberto Al. Ya que menciona a Violeta Parra, donde también hiciste un trabajo de recopilación para Alquimia, irme con la historia, con esta historia de amor imposible que tiene con Luis Oyarzún. Mm. ¿Cómo se da tal cual está expuesto en el texto, donde Violeta básicamente se le declara con una nota? O sea, todo eso, esa historia, eh, son tres, cuatro líneas, así muy escuálido, que eso lo decía, esa historia, yo la conozco, esa historia por el compositor Luis Advitz, el compositor chileno. Ujú. Él, que era discípulo de Luis Oyarzún, y él contó que Luis Oyarzún le contó esa historia a él. Pero así, como te digo, en textos eran tres, cuatro líneas, ¿no? Que son los hechos como importantes. Entonces ese permitía, a partir de dos o tres datitos, que era la carta, que era lo que decía la carta, ficcionar también una especie no sé, de reuniones periódicas, de citas, así como periódicas en un lapso de tiempo. Pero de ahí conozco esa historia, ¿no? A partir de esa fuente. Perfecto. Estamos con Felipe Reyes, autor del libro de ensayos Un reflejo en el agua movido por el viento, editado por Lumen, y el editor a cargo de Roberto Ar, La química de los acontecimientos, crónicas y columnas desde Chile, editado por La Pollera. Y aquí, ya que también está incluido la llegada de Roberto Ar a Chile, vámonos directamente acá. ¿Cómo se da el trabajo de edición de un libro como este? También. ¿Y cómo se da el trabajo de recopilación de cada una de las columnas que escribió Roberto Ar en su estadía en Chile para Diario El Mundo? O Diario El Mundo, prácticamente la totalidad del libro. Sí, lo que pasa es que yo llego a esos textos porque la obra periodística, Roberto Arte escribió por mucho tiempo, desde finales de los 30 hasta principios de los 40, como por 15 años en prensa. Entonces, su trabajo en prensa es muchísimo, hay muchos, son muchos años, y describiendo diariamente. Entonces, imagínate todo el material que hay de prensa de Roberto Arte. Y de ahí son precisamente quizá lo más conocido en prensa, que es las aguafuertes porteñas, pero también hay uruguayas, brasileñas, españolas, de sus viajes, que son estos como estas columnas que él hacía describiendo la ciudad y los personajes también que iba encontrando en la ciudad o situaciones que iban apareciendo en un recorrido, ¿no? Es alguien que va mirando y está mirando todo el tiempo la ciudad y va encontrando historias. Pero hay muchos otros textos que son sobre cosas puntuales. Hay una sección que se llama Al margen del cable, que tomaba una noticia, ponte tú, no sé, la NASA está desarrollando un cohete, y él tomaba esa noticia en los años 30, y a partir de eso contaba algo. Bueno, todo ese material, todo lo extenso que hay de prensa de Roberto Art, está publicado, se ha publicado a lo largo del tiempo, en distintos volúmenes. Eh, con ese fin precisamente cronológico, ¿no? De recoger todo el trabajo periodístico. Pero lo que yo hice fue recuperar, reunir lo que tuviera que ver con Chile solamente, ¿no? Lo que era como focalizar, contextualizar. Eh, Porque además él se quedó acá un tiempo, se quedó acá un breve tiempo, publicó un libro en Chile, en Editorial Zigzag, que es el creador de Gorila, que en el creador de Gorila son relatos sobre su viaje a Marruecos, que había hecho un par de años antes.
Entonces era contextualizarlo en el ámbito chileno, ¿no? Como este periodo de tiempo en que escribió sobre Chile desde Chile. Ese era el interés, pero también tenía que ver con que el viaje a Chile no es solamente un viaje periodístico, no es solamente un viaje como un corresponsal, como un viaje de trabajo, tenía que ver con una situación personal que estaba viviendo Roberto Art, ¿no? Era una especie de paréntesis. Y además es su último viaje, porque al año siguiente muere muy joven, muere a los 42 años. Entonces, esos elementos a mí me parecía que reunían, o sea, me parecía una historia muy interesante, ¿no? Como el último año de Art, el último año de vida, los dos últimos años, su viaje a Chile, su historia personal, ¿no? Y además que son textos sobre el Frente Popular también, que eh, es un periodo también importante, como una época de cambio, ¿no? Son como estos periodos bisagra de alguna forma que hay en la historia, ¿no? Donde se producen ciertos cambios que, que son importantes y que afectan no sé, a la estructura del país. Entonces me pasaba que había dos escritores argentinos, me encuentro con dos escritores argentinos que me gustan mucho en dos momentos claves de la historia de Chile, dos importantes momentos de la historia de Chile, que es Roberto Art en los años 40 en el Frente Popular y Rodolfo Walsh que viene durante la Unidad Popular, ¿no? Entonces ese es un poco lo que está en los dos libros también, ¿no? Es un poco encontrarse con esto y bueno, había que hacer algo con eso. Quiero citar precisamente una de las columnas del libro editado por La Pollera, que es, y un extracto en todo caso, que es es Nerviosidad de la política chilena, que fue publicado en El Mundo el 9 de diciembre de 1940. Cito: en estas zonas típicamente campesinas y donde las derechas, con anterioridad al año 1938, derrotaban a sus adversarios por más de 2.000 votos, ayer perdieron ante el candidato del Frente Popular por más de 4.000 votos. Conservadores y liberales tratan de justificar este contraste declarándose víctimas de la barbarie roja y de las masas desbocadas, también comillas. Un examen de los periódicos de la fecha nos revela que en dichas provincias, durante las elecciones, hubo menos contusos que en un apasionado partido de fútbol en la ciudad de Buenos Aires. Incluso se anunciaron muertos. 3 días después resultó que los muertos permanecían correctamente vivos. Si lo miramos con los ojos de hoy, es una realidad que ha cambiado nada, absolutamente nada, porque tenemos esta misma política del terror, donde las derechas, cuando huelen como el progresismo, algo que tenga que ver con una cosa izquierdosa, se va a quemar el país, y empiezan a torpedear cualquier movimiento, sobre todo al recién instalado Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda. Pues sí, la verdad es que sí, así es, digamos. O sea, ver Art describe como la contingencia, ¿no? Como el cotidiano, como la discusión que se da en el Congreso, por ejemplo. Y eso permite ver precisamente que las prácticas un poco, las formas de hacer política son exactamente las mismas que ha ocupado la derecha siempre, ¿no? Que es una derecha que representa un porcentaje, eh, no electoralmente, que eso es otro tema, pero defiende los intereses de una minoría de este país, digamos, ¿no? Entonces, como no sé, el 3 4% siendo generoso, el 5% decidiendo sobre el porvenir, digamos, del otro 95%, ¿no? Entonces, eh, uno puede constatar, claro, en esos textos esa forma de entender y de hacer política. Hay otro de los textos de Art que el libro consta de los textos más bien de los cargados periodísticamente y otros de corte más cultural. Y uno que es la crítica a Chile o una loca geografía de Benjamín Subercaseaux, donde le extrañaba que que la crítica chilena se rindiera a los pies
del libro de Supercasó versus esta mirada que tenía Al del libro donde dejaban como, de qué país está hablando. Como está hablando de un país de nunca jamás, como de donde venía Peter Pan. Sí, no, a su lo hace bolsa. Ujú. Claro, como que en el fondo describe un país imaginario, ¿no? Que no era el que había visto. De hecho, yo cito una carta en el texto de introducción, cito una carta de Roberto Art a su mamá, donde describe precisamente y dice que le impresiona el nivel de pobreza de Santiago, ¿no? Dice que es como lo que él vio en África. Eh, Estamos hablando del Santiago del 40, del año 40. Entonces le sorprende el relato que hace Benjamín Subercaseaux de Chile, ¿no? Como, a eso se refiere, claro, un poco como un relato de fantasía. Ese texto, por ejemplo, no apareció en El Mundo, no es del diario El Mundo. Eso apareció en una revista de una asociación de artistas y periodistas de Argentina. Se publicó el número el 1 de mayo del 41, ese texto. No es del Mundo, por ejemplo, pero es interesante ver también, por ejemplo, que el tipo, porque sus notas son muy completas, ¿no? Y da cifras, eh, eh, maneja la estadística, ¿no? Como que defiende muy bien lo que está diciendo. Eh, Cita a Salvador Allende, por ejemplo, la realidad médico-social chilena, que se había publicado el año anterior en formato libro. Entonces uno ve que, claro, era un tipo que estaba acá, pero estaba leyendo, ¿no? O sea, estaba no solamente leyendo, informándose, revisando la prensa, sino que también estaba leyendo literatura chilena. ¿Y cómo es la cercanía de Roberto Al con el mundillo literario local? Eh, no, de eso yo por lo menos no encontré registro. No, si hubo alguna vinculación más allá. Solo lo que está es lo que cuenta Volodya Teitelboim Ujú. en sus memorias precisamente. Eh, Porque Roberto Art había un argentino que es Raúl González Tuñón, el poeta argentino, eh, que había vuelto de España cuando empieza la guerra civil allá, se viene a Chile y empieza a escribir en El Siglo, que era un diario en ese momento, ¿no? Ahora es un semanario, entiendo, pero era un periódico, ¿no? Un diario con edición diaria, y ahí trabajaba González Tuñón, que ellos habían sido amigos en el diario Crítica en Argentina. Después Tuñón, claro, se fue a España. Eh, entonces, Art va a la redacción del diario El Siglo, ¿no? Donde estaba Volodya Teitelboim también y circulaba gente por ahí. Pero no tengo, no sé, no me atrevería a decir si existe o no, digamos, pero por lo menos no, alguna vinculación, así como más, no sé, con otros escritores o no, la verdad yo no conozco por lo menos Y algo sobre eso. bueno, y para unir también a ambos libros, también es ese encuentro relatado por el mismo Volodya Teitelbaum yendo al correo, donde encuentra a un hombre triste, llorando, y es el mismísimo Al saliendo del correo. Claro, es que ese es parte de la historia personal por la que había venido a Chile, que era un problema amoroso, digamos, ¿no? Como no sé, en una pausa un poco de todo el melodrama que vivía en esa relación. Entonces, claro, pues ese es el tema mandaba muy seguido cartas a Argentina. En ese momento es cuando lo encuentra Volodya Teitelbaum, que Y es que fue en el texto que yo cito ahí en el libro. y que fue en el momento donde no sé si decir novia, amada argentina, y que era la secretaria del mundo, va a Chile como una especie de, no sé, reconciliación, luna de miel, entre grandes comillas, donde se van a Puerto Montt. Es buena la historia del cine, Sí, claro, ahí van al donde de pronto sur y van a como que huele a Chiloé. pescado. Claro, claro, están en el cine y cuando ven que cuando se enciende la luz hay
hay gente, no sé, sin zapato, entiendo, no me acuerdo. Pero sí, es buena esa historia del viaje al sur. Y eso se sabe por una entrevista que ella da, ya después bien vieja, en un asilo, de hecho, en un asilo de ancianos. Pero claro, más información sobre eso, claro, no. A partir de eso es posible ya construir algo. El proyecto de edición del libro de las crónicas de Roberto Dal, tú llegas a la pollera porque esto comprende una línea también de rescate donde tienen un libro también referido pero a Marta Brunet, creo. Claro, sí, 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 ¿Tú llegas al claro. proyecto invitado por la pollera? Eh, o sea, la verdad es que siempre los libros, o sea, por lo menos mi experiencia, eh, surgen a partir de conversaciones eh, sobre libros, ¿no? Y como eh, en espacios donde uno se encuentra, donde como que es posible dialogar y en eso, a veces en las conversaciones ahí van surgiendo ideas y eso. Entonces creo que, claro, surge así, como más que nada haciendo la propuesta, ¿no? Proponiendo el libro ya como un conjunto. Sí, Ujú. Y, obviamente, y para quienes se van a ir sumando a esta transmisión, que nos verán a través de Radio Touch y quienes nos escucharán vía podcast en Spotify, ¿cómo recomendamos a Roberto Bar? ¿Entre sus crónicas periodísticas o su trabajo en ficción? ¿O seguirlos en ambos? Aquí voy a hablar desde el gusto de Felipe Reyes. sí, no, no, muy buena pregunta. La verdad es que a mí me gusta todo, Ujú. porque me gusta su forma de escribir, que su forma de escribir es muy particular. Me gustan mucho los personajes que le interesan a Roberto Art, las historias que le interesan. Entonces, finalmente, por ejemplo, los textos de prensa, aunque sean periodísticos, igual tienen su cosecha, porque él sabe perfectamente dónde hay espacio para, no sé, para exagerar algún hecho, para atenuar otro, ¿no? Para manejar un poco los tiempos, y a veces son también como el laboratorio de lo que uno después lee en su literatura, de alguna manera. Son como ensayos de personajes a veces en el trazo. Pero principalmente, claro, donde él ponía el foco es lo que a mí me gusta. Entonces, sus novelas como todo su trabajo periodístico, sus relatos, a mí me encanta. Además, eh, me pasa que como fanático del tango, por ejemplo, me gusta mucho, encuentro que es un relato muy tanguero el que hace Roberto Art, ¿no? Siempre es como el lunfardo, no son los bajos fondos, eh, no sé, La Plata tiene un lugar muy importante siempre y todos quieren hacer plata rápido, inventar algo, ¿no? O, no sé, dar un golpe que permita ganar mucha plata al tiro, como que tiene ciertas fijaciones, el amor es trágico siempre, o es un poco tirante. Eso me gusta, siempre son hombres hechos a sí mismos, por ejemplo, la mayoría de los casos, ¿no? Y, Y esa forma que él tiene tan particular, su voz, digamos, es lo que me gusta. Entonces, recomendar algo, yo creo que las novelas, partir por las novelas puede ser un buen acercamiento. Los textos periodísticos, por supuesto, pero digo en términos de quizá conocer lo que hacía más allá de esta escritura como contingente, conocer sus personajes y su historia. Sí, le encargué al amigo Mario de la que leo la novela que editó de bolsillo. No sé si es Ya, El ya. juguete rabioso. Ah, claro, muy buena. Sí. Lo encargué, me tiene que llegar en algunos días porque me gustó mucho Roberto Val, así que yo me voy a ir de cabeza a él. Sí, Eh, excelente comienzo, El juguete rabioso. ¿Y qué estás leyendo ahora, Felipe Reyes? Algo que nos pudiera Estoy, recomendar. ¿Qué estoy leyendo ahora? Eh, a ver, pucha, a ver, de recomendar, bueno, yo soy un poco fome de leer, ¿no? Porque me gusta leer ensayos y, y, y me gusta leer, la verdad es que todo un poco, ¿ah? Soy como,
porque no leo un solo libro a la vez, entonces por eso, pero si tengo que recomendar algo, si algo, y quiero recomendar algo, porque claro, podría como dar la lata con varias cuestiones, pero si, si es por recomendar algo, recomendaría un excelente libro que publicó Editorial Bifurcaciones, un libro chileno que se llama Avisa cuando llegues. Ese libro reúne a, creo que más de 20 escritoras chilenas, poetas, desde poetas muy conocidas como Elvira Hernández, ¿no? Rosa Betty Muñoz, bueno, mucha gente, porque hay harta gente joven también, de todas las edades, digamos, escritoras chilenas, pero hay crónica, lo interesante es que uno puede leer poesía, puede leer crónica, puede leer ensayo, hay un guión, porque también hay cineastas, no solamente son escritoras, también hay dramaturga, hay una cineasta. Entonces, esa panorámica que uno puede ver ahí de textos me pareció como muy interesante, ¿no? Como esa diversidad de autoras. Todas son autoras que han publicado, que tienen una obra interesante, digamos. O sea, ese libro, si es por recomendar algo, me parece que ese es un excelente libro que apareció y, y ver esa diversidad que el tema es la mujer en la calle, pero lo interesante es que va más allá del mero testimonio, sino que también hay un ejercicio ahí de escritura, de ficción y también como tema, ¿no? A desarrollar. Así que es muy interesante esa panorámica de escritoras chilenas. ¿Y qué hay en el futuro de Felipe Reyes? En el futuro Uh, literario. Obviándonos eh, cuarentenas, fase 2, 3 y el eh, virus, básicamente. quién sabe, no sé. Pero lo que sí estoy terminando es una novela, eso sí. Ujú. Eh, volver, eh, volver a la novela me parece muy entretenido. Bueno, los libros documentales también son muy entretenidos, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, en eso estoy, digamos, ¿no? Pero siempre, no sé, la gente cachurera como yo siempre está en varias cosas o no sé, o pensando fascinándose, la verdad, ¿no? Con lo que uno va como leyendo, descubriendo. Yo creo que es eso. Pero la novela yo diría que es como lo más, no sé, por lo ¿Y, menos concreto. y te sientes más a gusto siendo escritor o siendo editor? Es que yo la verdad no me siento, me gusta más la figura del trabajador de los libros, más que me parece tan confusa la figura esa o el término, me parece muy confuso, me parece prácticamente como un sinónimo de estatus la connotación que se le da en Chile. Eh, Me parece, a mí me incomoda un poco la definición. Me gusta más la definición de ser como un trabajador de la cadena del libro, yo creo, ¿no? Que me acomoda más esa forma de definirlo, ¿no? Como un trabajo también. Yo considero que un trabajo es un oficio que se va haciendo con el tiempo. No considero que alguien que participe en un libro, que haya participado en un libro, necesariamente sea un editor. Para mí tiene que ver con un trabajo que se hace, que tiene que ver con la experiencia que se va acumulando con la lectura, con la experiencia también del trabajo en sí mismo. Entonces, me considero más un aprendiz del oficio que un editor, ¿no? Y esto te lo digo también porque, no sé, cuando uno lee las memorias de editores como de una gran eh, carrera editorial, con mucho tiempo, con muchos libros y todo eso, eh, ahí hace total sentido, claro, ¿no? Que es un trabajo, la verdad, ojalá que ni siquiera se diga, digamos, ¿no? Como lo más anónimo posible, ¿no? Lo importante siempre es el autor, nunca es el editor, digamos. Entonces, no, yo prefiero, digamos, o me acomoda más siempre considerarme, claro, como un trabajador de los libros que como otra cosa, en realidad. Bueno, en los minutos que nos quedan, Felipe, agradecerte esta ventana.
para querer conversar y agradecerte como lector, porque a mí me gustan mucho las buenas historias y cada libro, contenido trata buenas historias, excelentes historias. Quedarme con, creo que con, con una columna que hicieron de este, precisamente de Un reflejo en el agua, que son historias mínimas de personajes geniales. Y ni siquiera historias mínimas, son historias geniales de personajes geniales, porque lo sacas de la carne de estatua, del estatus de estatua, valga la redundancia, y los pones como en el piso terrenal. Y las aventuras de R en Chile son geniales, son geniales. Y también dan cuenta de que, pucha, como país no hemos cambiado absolutamente nada. La derecha menos, sigue trayendo los mismos sustos de antaño, solamente que acomodados en 140 caracteres y con un hashtag. Y en los minutos, bueno, minutos finales donde, por favor, si quiere decir algo, quiere dar agradecimiento, quiere divagar, lo que sea, por Sí, por favor, Felipe, supuesto. adelante. No, gracias, gracias por la invitación, gracias por el interés también de, de la lectura, ¿no? Porque de alguna forma yo siento que, o mi intención es que estos libros, como transmitir de alguna manera la fascinación por estos autores, ¿no? Como es compartir lecturas también, es como una especie de recomendación, ¿no? Recomendación en formato texto, en formato crónica, ensayo y en formato libro, pero de alguna manera es compartir esa fascinación por, por esos autores que están ahí. Bueno, no me queda más que agradecer a nuestro invitado Felipe Reyes, autor de Un reflejo en el agua movido por el viento, editado por Lumen, y el editor a cargo de Roberto Ar, perdón, el trabajador de los libros, a Eso. cargo de Roberto Ar, La química de los acontecimientos, crónicas y columnas desde Chile, editado por La Pollera, que conversó amablemente con este traficante de cultura. Felipe, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti de nuevo. Gracias por la invitación.